bendiga, Dios los guarde. ¿Cómo están? Bien. Bien, bueno, pensé que callados. Bueno, bienvenido hermano Juan Carlos, la esposita, bienvenidos. Yoli, no se me haga tan atrás, vengan más para adelante, mucha charrita usted por allá. Vea, llegó todo el combo. Hola Elizabeth, ¿cómo está la nena? Hola Dianita, bienvenidos todos, bienvenidos. Bienvenidos, tipos invernos, Eduardito, ¿cómo estás, Marce? Nada, cuentos, desde esta tarde. Esta Biblia, ¿quién la tenía aquí? Dianita, agárreme. Eso, gracias. Bueno, damos la gloria a Dios, amén. Oiga, dejé mi cuadernito allá en la, perdónenme hermana que la tengo ahí, en la piscina. La libretica esa de colores. Bueno, damos gloria a Dios, amén. Venimos estudiando un tema precioso que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un tema que los apóstoles hablaron en fe desde la eternidad, o sea, aquel que vive para las cosas eternas, aquel que vive para la eternidad, aquel que entiende que su vida no se va a acabar, puede llamar las cosas lejanas como cercanas, porque las ve desde lo eterno. Los hombres de fe como Abraham, dice la Biblia que ellos murieron sin recibir lo prometido, pero lo saludaban, lo miraban como algo cercano, porque en el mundo de la eternidad, en la dimensión eterna, un día son como 1000 años y 1000 como un día, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted tenga claro una cosa: usted tiene dos formas de ver la vida. Usted como creyente está llamado a ver la vida con una visión eterna. O sea, usted no puede ser como los que no tienen a Dios. Los que no tienen a Dios piensan más o menos así, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo crezca, lo llevamos al jardín, ¿verdad? Luego lo metemos en un colegio, luego se gradúa del colegio y uno le pregunta, ¿y luego qué? No, pues luego estudia una carrera, ¿y luego qué? Y entonces dice, no, después, no, mi cuadernito de colores, no lo dejé allá. Ay, santo Dios, allá está mi oficina, imagínense, ahora no lo encuentro. Perdónenme, sí lo dejé por allá, lo siento. Entonces, después de que usted haga una especialización, ¿qué quiere? No, entonces va a hacer una maestría. ¿Y todo con qué fin, verdad? Con el fin de tener los mejores ingresos, de pronto poder aspirar a un mejor trabajo. ¿Para qué? Para poder comprar una casa. ¿Para qué? Para poderme casar, tener un esposo, unos hijos. Y así va viviendo la vida. Pero para la mayoría de las personas la vida, la visión que tienen de la vida termina en una vejez, ¿verdad? Unos achacados, unos tal vez en un centro geriátrico, ¿verdad? Otros tal vez terminen con los hijos, otros terminen con la esposa, no se sabe. Pero la gente no entiende, mis amados hermanos, que la vida no termina con la muerte. La vida apenas comienza cuando usted se muere, cuando usted sale de este mundo. Por eso usted como creyente no está llamado a vivir así. Usted tiene que vivir con una proyección eterna. Gracias, hermano Pablo. Con una proyección, ¿cómo dije? Eterna. Así como los apóstoles. El apóstol Pablo esperaba a Cristo. En la primera carta a los tesalonicenses podemos ver que él se incluía entre los que esperaban el regreso y el arrebatamiento de la iglesia. Él mismo se incluía, pero luego, cuando viene toda esta confusión en segunda de Tesalonicenses, nos deja ver que llegó una carta diciendo que era del apóstol Pablo, diciendo que el arrebatamiento había ocurrido y que los de Tesalónica se habían quedado, bueno, tal vez por vagos, yo no sé qué decía la carta, ¿verdad? Pero el punto es que los de Tesalónica se asustaron muchísimo, porque para ellos el tema del arrebatamiento era algo muy serio, ¿verdad? El retorno de Jesucristo. ¿Quieren que les explique un poquito
también por qué ellos esperaban esto o no? ¿Quieren ver por qué esperaban desde el momento de la salida? Miremos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y ya ahorita pasamos al tema ya ahora a estudiar, ¿vale? Pero en Hechos 1 vemos el dicho de los ángeles, ¿verdad? Versículo 9, 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Está hablando de que ¿cuántas personas estaban presenciando la ascensión? ¿Quién da más? 500, muy bien, perfecto. Creo que esa cifra está en Gálatas. Ahora, 500 personas están mirando al Hijo de Dios subir hacia los cielos. Yo no me imagino eso, o sea, es de locos, ¿verdad? Pero están allí viendo al mismo que caminó sobre el agua, que resucitó a los muertos, que le dio la vista a los ciegos, que hizo caminar a los paralíticos. Ahora de repente lo están viendo uno resucitado, ¿verdad? Brillante, con su gloria, precioso, diferente, diciendo, wow, Dios mío, ¿qué es lo que hemos vivido? Yo creo que ellos vivieron mucho tiempo preguntándose, asimilando lo que habían vivido. Y de repente ahora lo están viendo subir. Entonces ahí viene este escrito y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces, claro, imagínense esto. Estamos todos aquí reunidos, ¿verdad? Y está el Señor ascendiendo al cielo en medio de la gloria. ¿Todos cómo estamos? Miren, yo se lo digo como la noche que a nosotros se nos apareció el fuego en la ventana. Miren, nosotros no estábamos orando, simplemente ventanales de 3 metros con 50 de altura y como de unos 2 metros y tanto de anchura estaban incendiados con un fuego azul plateado desde abajo hasta arriba. Todos incendiados, pero una llama que no quemaba nada, pero estaba ahí ardiendo la llama, y nosotros estábamos como unos 6 jóvenes reunidos, y cuando vimos eso, yo no les puedo explicar, pero yo sentí miedo. Todos reuniditos en el piso, así arriba, todos así punticos, mirando la ventana, y lo único que preguntábamos era, ¿y ahora qué hacemos? Porque uno dice, ¿qué hace uno cuando ve cosas así de Dios? ¿Verdad? No se le ocurre uno orar. Yo dije, no, Mauricio fue el que dijo, no, pues quitémonos los zapatos, ¿no? Bueno, yo dije, tiene sentido, porque Moisés vio la zarza ardiendo, una zarza que ardía pero no se quemaba, y dijo, Dios le dijo, quítate los zapatos. Entonces me pareció buena idea, nos quitamos los zapatos, y entonces luego dije, ¿y ahora qué? Porque seguía incendiado todo, no se nos ocurría nada. Hermanos, a veces cuando uno vive cosas con Dios fuertes, así reales, uno queda como anonadado, como impresionado, uno no sabe ni qué decir. Y en medio de ese estupor que están ellos, de repente 2 ángeles les dicen esta frase que acabamos de leer, pero ¿por qué están mirando al cielo? Si así como ustedes lo vieron, dice, así Él volverá. Por eso recuerden que siempre es la señal de la venida del Hijo de Dios. Él tiene que volver en las nubes del cielo. Su aparición es arriba. Por eso sabemos todos nosotros que todo falso Cristo de este tiempo se presentará aquí en la tierra. Por eso en Mateo 24 dijo el Señor, y si les dicen, es que el Hijo de Dios está aquí, si el Hijo de Dios está allá, el Hijo de Dios está en el desierto o en tal bosque, el Señor dijo, no crean, no vayan, porque así como aparece el relámpago en el cielo, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Será pública para todos, y los que estén listos no se esfuercen por volar, porque nos mandan a llevar.
Y si usted no lo lleva, ni pegue el brinco. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos me entendieron? No, por eso le dijeron los apóstoles en Mateo 24, Señor, ¿dónde? ¿Dónde? Y él les dijo, tranquilos, que donde esté el cuerpo, allí llegarán las águilas. O sea, ustedes no se preocupen, porque yo los mando a llevar. Pastor, pero si yo estoy en la China, la mandan a llevar. Pastor, y si yo estoy en el subterráneo de la casa, las de allá la sacan y la mandan a llevar. No se preocupe, que si usted se está preparando para el arrebatamiento, si usted se está preparando para el rapto, le aseguro que Dios lo está viendo, Él lo sabe, y ese día usted no se queda. ¿Sí? Para que no vayan a pensar, no, es que de pronto toca subir a la torre de Colpatria para que no me estorben los 40 y pico de pisos. No, hermano, porque es en cuerpo espiritual, no es en cuerpo físico. A veces escucho yo unas teorías de algunos predicadores que yo digo, ay no, Dios mío, qué error, qué locura. Por ejemplo, entonces un pastor dijo, es que Dios es un espíritu. Yo no sé cuál es la visión o cuál es la noción que ellos tienen de espíritu, pero decía, por eso es que Él necesita cuerpos. ¿Sí? Dios necesita nuestros cuerpos para poderse manifestar. Yo decía, uy no, qué error tan grande. Con claridad la primera carta a los Corintios capítulo 15 dice que hay cuerpos animales y hay cuerpos espirituales. El hecho de que Dios sea un espíritu no significa que no tiene forma. Como un hermano me dijo, no es que el espíritu es un espíritu, no tiene forma. Yo dije, qué error. Si Dios mismo dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. O sea que nosotros nos parecemos ¿a quién? Al Padre, al Hijo. ¿Tiene forma o no? ¿Tiene cara o no? Sí, pero como cuerpo espiritual. Es tan simple como eso. Ahora, cuando nosotros pasamos de este mundo natural al mundo espiritual, a esa dimensión, nosotros vamos a poder tocarlo todo, probarlo todo, olerlo todo, porque hay unos sentidos espirituales para la dimensión espiritual y hay unos sentidos físicos para manejarse en el mundo físico. ¿Se entendió? Así que los apóstoles por esa razón esperaban. Ellos lo que entendieron es que Cristo iba a volver en su propia generación. Pero vemos a un apóstol como Pablo, supremamente lleno de sabiduría, que en la primera carta a los Corintios, en la primera carta a los Tesalonicenses, dice con tanta claridad que nosotros seremos arrebatados. Acompáñenme antes de entrar en el tema, porque esto es pura introducción para que no estemos tan como perdidos. Versículo 13, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ¿cómo dice Pablo? Nosotros, refiriéndose ¿a quién? A Él, a los dos apóstoles que estaban escribiendo con Él, que eran Silvano y Timoteo, ¿verdad? Y hablando los tres, están también incluyendo a todos los creyentes, ¿verdad? Y dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces el apóstol Pablo se incluía dentro de los que se iban en el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ven? Ahora, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que la venida del Señor está cercana o lejana? Y no me refiero solamente en términos eternos, porque en términos eternos Pablo dijo, está a las puertas. Juan en su visión dijo, ven Señor. El Señor le dijo, aquí vengo pronto. Claro, en la eternidad pronto son 2 días, 2000 años. Para nosotros pasaron 20 generaciones, ¿verdad? Para el Señor han pasado 2 días. Por eso recuérdense siempre lo que dice Isaías 40, dice que la carne es como la hierba, se seca la flor, se seca la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dios es eterno y usted tiene que entender que usted también lo es, por lo menos inmortal, y usted tiene que tener una proyección de vida eterna, inmortal. Usted no debe trabajar por años.
Usted no debe trabajar por sazones en su vida, por temporadas. Usted debe dejarse guiar por el Espíritu Santo para edificar una vida para siempre. Usted tiene que entender que el día que usted cierre los ojos a este mundo, usted los abre para el Señor. Pablo lo dijo en estas palabras: nosotros ahorita estamos ausentes para el Señor, pero presentes en el cuerpo. Pero cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes para el Señor. Así que usted hoy mismo, cada mañana, cada día, usted tiene que dejar a un lado, ponerle en segundo plano sus preocupaciones terrenales. ¿Como cuáles? ¿Quién me ayuda con las preocupaciones terrenales? ¿Cuáles preocupaciones terrenales? Ayúdenme. El arriendo, gran preocupación terrenal. Otra hermana. Bueno, el trabajo. A ver, otro hermano, usted. Los servicios, otro. Rápido, el mercado. Claro que el mercado no es de la madre, la verdad es la comida, pero ¿verdad? El hambre que nos da, afanes de este mundo, pero coja eso y póngalo en su lugar y tenga fe, porque a la iglesia le está faltando mucha fe, hermanos. Yo he llorado, me he arrepentido delante de Dios por nuestra incredulidad, porque titubeamos mucho. Le he dicho: Dios, perdóname, Dios, ¿por qué titubeé? Porque Dios me dio una palabra y me dijo: confía en mí. Yo titubeé, y cuando di el paso, todo salió como Él lo había dicho. Porque a veces no es fácil dar pasos con poquita plata cuando se necesita mucha plata, pero yo le digo: su poquita plata en las manos de Dios suple todas las necesidades. Vengo de vivirlo, no estoy hablando de una especulación ni que es que yo escuché al predicador fulano. No, 5 años en esta iglesia viviendo así por fe, pagando arriendos altos por fe. Les digo: Dios sí es capaz de sostenerle a usted aún sin trabajo. Amén. Si se queda sin trabajo secular, póngase a la orden de su pastor y trabaje para Cristo. Aquí yo le tengo trabajo, alguna cosa me la invento. Pero mientras que usted esté haciendo la obra de Dios y las cosas para Dios, Dios lo va a ver y va a decir: yo te sostengo. Amén. Y entre más bien sea usted, Dios lo va levantando. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, coja los afanes de esta vida, coja las cosas de este mundo, coja sus expectativas, sus cositas que usted quiere, que la casa, que el carro, en fin. Yo personalmente no sueño con nada de eso, porque yo entiendo para dónde voy. Yo sé qué casa estoy edificando. Y si Dios me quiere dar casa aquí, se la recibo. Y si no me la quiere dar, no tengo problema. No va a armar pataleta, no va a llorar, ¿verdad? Nada. Ahora, si Dios le regala su casita y la oportunidad, bueno, téngala. Pero recuerde siempre que esa la deja aquí. Y que todo lo que usted se mata y se esfuerza, la va a dejar aquí. Y si deja hijos, se van a agarrar por la casita. Pero la casa que usted edifica en la eternidad, nadie se la va a poder arrancar a usted de las manos. Lo que Dios diga de usted será una voz que marque su vida eterna. Entonces, hoy dígale al afán, hoy dígale a la locura, hoy dígale al temor, dígale: fuerita. Échelo para afuera. ¿Por qué se preocupan? ¿Qué nos diría Cristo aquí a todos? Hombres, poca fe. ¿Por qué temen? ¿No valen ustedes más que los pajaritos del campo? ¿No pilan? ¿No tenían que hacer los pájaros? ¿Ah? Cantando que cantan. Hay unos que hacen café, pero Dios los alimenta a todos. ¿No vale usted más? Usted hasta trabaja. Dios no le va a bendecir su trabajo. Es capaz y poderoso, pero no viva para eso. Viva con una visión eterna. No peque. Si ha pecado, remueva el pecado, métase a orar. O sea, busque primeramente el reino de Dios, y lo demás le va a hacer ¿qué? Añadido. ¿Usted sí le cree a Dios o no le cree a Dios? Ahora, el mismo apóstol Pablo, que se está incluyendo en el arrebatamiento, nos lleva a la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y nos dice lo siguiente. O sea, él, que era un hombre lleno de revelación, les dice: mire, yo también quiero irme en el rapto, pero no va a venir hasta que pasen 2 cosas.
¿Cuántos me están escuchando? Dos, de hecho son tres super señales. ¿Están preparados o no están preparados? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aclara, y nuestra reunión con Él se sigue incluyendo o no? Mires, hombre de fe, Él siempre está viendo las cosas como cercanas, como presentes, como que ya las tiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Cómo estaba la iglesia de Tesalónica? Perturbada. ¿Cómo así que ya el Señor vino y nos dejó? Pero si yo me estaba preparando, pastor, usted vio, uy, no, hermano, 8 horas de oración diarias. Y llegó el Señor y me dejó. ¿Cómo estaba esa gente? Pues asustada, perturbada, no había internet, no había televisión para saber lo que estaba pasando en el resto del mundo, ¿verdad? Ellos le creyeron esa carta, pero Pablo entra a calmarlos y a darles 3 super señales que tienen que cumplirse antes de ese momento. Mira cómo lo dice. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En la versión del griego ni siquiera dice está cerca, sino que el día del Señor ya llegó. Esa es la traducción original en el griego. Ahora, el día del Señor en la Biblia significa 2 cosas. Un evento impresionante que se llama el arrebatamiento. La salida de la iglesia de Jesucristo de este mundo da inicio a una cosa que se llama en la Biblia la ira de Dios. La ira de Dios o el día de la ira es el mismo día de Jehová o el día de la ira. ¿Cuántos se entendieron? Ahora, para que usted entienda mejor la Biblia, en Joel nos da a entender que el día de la ira de Jehová está marcado por 2 acontecimientos astronómicos. Uno, un eclipse de sol total, y otro, una luna roja o de sangre o un eclipse total de luna. Estos 2 acontecimientos tienen que estar pegados y tienen que acontecer en fechas específicas. Ahora, lo que ha pasado, por ejemplo, con lo que está pasando este año y el próximo, cuando se han dado las tétradas, las 4 lunas de sangre, es que en la historia de la humanidad, cuando las tétradas han caído en fechas judías precisas, de fechas de fiestas judías, siempre se ha cumplido que ha venido un día de Jehová, o sea, un día de juicio, un día de derramamiento de ira contra Israel en cuanto a la luna. La luna representa mucho a Israel porque el calendario de los judíos es lunar. Es un calendario de 28 días, con meses de 28 días y de 30 días, que ellos ajustan cada 7 años con un mes 13. ¿Vamos bien? Hasta ahí. Pero el calendario nuestro, el calendario gregoriano, el de los gentiles o el de los paganos, es un calendario de tipo solar. Entonces por eso los rabinos dicen, cuando hay un eclipse total de sol en una fecha exacta judía de trascendencia, como el cabeza de año, Rosh Hashanah, o la Pascua o tabernáculos, una fiesta importante, significa que el juicio de Dios, que la espada, que la guerra viene contra los gentiles. Pero cuando es luna de sangre, significa viene para los judíos. Entonces por eso les voy a decir, han habido varios días pequeños de Jehová, pero a partir de que Israel vuelve a su tierra y vuelve a consolidarse como un Estado-nación, en esos momentos el reloj de Dios volvió a encenderse para el fin de los tiempos. Por eso todos los acontecimientos después de 1948, en cuanto a la profecía bíblica, tienen un significado muy diferente a cuando Israel no estaba en su tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo aquí nos va a dar 3 señales, 3 cosas que tienen que haber, ¿verdad?, antes de la venida del Hijo de Dios. Y voy a seguir derecho hacia el tema que tenemos hoy, pero mira lo que dice: nadie os engañe. ¿Cómo dice? Nadie. ¿Cuántos? Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día del Señor, el día de la ira, que es el mismo día del arrebatamiento y el día que da comienzo a la ira de Dios, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Ahora, ¿qué significa la palabra apostasía?
¿Qué significa apostasía? ¿Qué significa la palabra apostatar? ¿Ah? Apartarse de la fe, claudicar, negar. O sea que el que un día fue cristiano deja de serlo. Les puedo contar un pequeño testimonio que ocurrió en la iglesia subterránea de Rusia. En la iglesia subterránea, cuando el comunismo tenía oprimida terriblemente a la iglesia, pasó un testimonio y quedó escrito y me pareció impresionante. Lo habló un militar que se convirtió esa noche. Esa noche, él con otros militares llevaron a unos pastores a un lago que estaba supremamente helado, pero todavía no estaba congelado, pero las temperaturas eran brutales. Lo que ese soldado cuenta es que él metió como a 4 o 5 pastores en el agua y ellos se sentaron afuera con té caliente, con cosas así, y empezaron a decirle: hombre, díganle a Dios que venga a salvarlos, y empezó a burlarse de ellos. Y luego les decía: mire, se las vamos a poner bien fácil. Cualquiera de ustedes que deje de ser cristiano y se convierta en un buen comunista, aquí está el té, aquí está el chocolate, venga y se caliente y la pasa rico aquí con nosotros. ¿Qué necesidad hay de estar sufriendo allí por una imaginación y por una tontería? Cuenta la historia que los pastores aguantaron, hasta que de repente uno de ellos no aguantó más. Lo que contó el soldado fue que cuando uno de ellos empezó a hablar, dijo: yo no aguanto más. Los otros pastores le dijeron: no, ¿qué vas a hacer? Aguanta, ya dentro de poquito nos reunimos con el Señor y ya esto va a pasar. No seas cobarde, no te salgas. Y él dijo: no aguanto más, yo tengo mi familia. Y dijo: no, nosotros también. Y estaban hablando. Y dice el soldado que se convirtió que cuando ellos están hablando, él no sabe qué le pasó, pero él comenzó a ver a estos hombres en una visión, él no sabe qué pasaba, pero él veía que todos estos hombres eran como reyes, que tenían unas coronas y unos atuendos así todos raros, y el soldado pues empezó a ponerse como maluco y dijo: pues, ¿qué me está pasando? Él mismo cuenta que cuando aquel pastor que decidió negar a Cristo, para salir de allí, se empezó a volver en un monstruo horrible. Y para cuando salió del agua, era un monstruo horrible y él estaba asustado y asombrado. A partir de ese día, ese soldado entendió que el Hijo de Dios era real y que el Dios de los otros que murieron ahí en su muerte era real. Y él dijo: me convierto y nunca lo negaré. Apostasía significa que termines tu carrera sin negar a Cristo. Significa que jamás te rebeles contra Él ni caigas en tus pecados antiguos. Una manera de negar a Jesús es volver a nuestra vida antigua, volver a Egipto, es apostasía. Ahora, ¿por qué esa señal es tan importante? Muy fácil, porque para que haya apostasía tenía primero que venir una gran evangelización de las naciones de la tierra y que naciones enteras fueran convertidas a Cristo, para que luego sí viniera una... ¿Cuántos me entienden? Aquí en estos momentos, ¿cuántas naciones son cristianas? 0. Hay tan solo unos cuantos creyentes en el mundo. Pero, mis amados hermanos, para el siglo XIX había naciones enteras que decían que Cristo era su Señor. Pero volteamos la hoja para el siglo XX. ¿Qué hizo la gran Inglaterra? ¿Qué ha hecho el gran Estados Unidos con Dios? ¿Qué hicieron con el Evangelio de Jesucristo? Dijeron: no más Dios, no más Cristo. Lo sacaron de su constitución, lo sacaron de sus escuelas, lo sacaron de su sistema jurídico, de todas las partes. Eso se llama, ¿sabe cómo? Apostasía. ¿Y sabe también qué ha pasado con la iglesia del Señor? Exactamente lo mismo. Muchos han dejado al Señor por el mundo, al Señor por el dinero, al Señor por las cosas de este mundo. Iglesia, usted no está llamada a eso. Deje de mirar lo pasajero, lo terrenal, para seguir viviendo amargado y pensando si Dios sí lo ama o no, o si sí está con usted o no está con usted. Mire lo eterno. Mire lo eterno. Viva para lo eterno. No peque. Ame a Dios. Y si peca, humíllese. Amén. Mire ¿cómo les parece esa señal? ¿Bueno o no bueno? No vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía, ya la tenemos. Pero viene otra señal y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues